Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Choreño Torres y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del tratamiento del lupus eritematoso sistémico. De manera inicial vamos a empezar estableciendo cuáles son los objetivos del tratamiento según las guías actuales. Vamos a tener que el principal objetivo va a ser el lograr la remisión de los signos y síntomas de la enfermedad. En este objetivo podemos tener dos posibilidades, tanto el lograr la remisión total de estos signos y síntomas o lograr un estado de baja actividad de la enfermedad. Más adelante voy a hablarles un poco acerca de cómo se define cada uno de estos. Otro de los objetivos es la prevención del daño acumulado y el minimizar los efectos adversos de los medicamentos. Asimismo tenemos la mejoría en la calidad de vida, que va muy de la mano con la prevención del daño acumulado y la remisión de signos y síntomas, y la prevención de los brotes de la enfermedad, esto en específico hablando del tratamiento a largo plazo de un paciente. En este esquema se ilustra de manera muy general los objetivos del tratamiento y el algoritmo de tratamiento del paciente con lupus eritematoso sistémico. Del lado derecho de la pantalla tenemos los dos objetivos de los cuales hablaba al principio de la presentación, en los que podemos tener tanto lograr la remisión total de la enfermedad, que como tal se va a definir como un SLEDAI de 0, ya sea con el uso de hidroxicloroquina, pero sin el uso de glucocorticoides, o un estado de baja actividad de la enfermedad, que se va a definir como un SLEDAI menor o igual a 4, ya sea con el uso de hidroxicloroquina o con el uso de algún glucocorticoide a dosis bajas. En cuanto al tratamiento no farmacológico o adicional al farmacológico, tenemos lo que aparece en la parte izquierda de la pantalla, que engloba algunas recomendaciones como son la protección solar, de la que vamos a hablar más adelante, las vacunaciones, el ejercicio, el cese del hábito tabáquico, la pérdida de peso, el control de la presión arterial, de los lípidos y de la glucosa. Estos últimos, como se podrán dar cuenta, tienen mucho que ver con la disminución de los factores de riesgo cardiovascular, que como veremos más adelante son un punto importante dentro del tratamiento del paciente con lupus. Otra parte del tratamiento adicional en los pacientes con lupus es lo que tenemos en la parte de aquí abajo, que va a ser el uso de antiplaquetarios y anticoagulantes, que se van a requerir en situaciones específicas, como por ejemplo los pacientes que son positivos para anticuerpos antifosfolípidos. Y en la parte central de la pantalla tenemos un algoritmo bastante breve del esquema de tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Como se pueden dar cuenta, el tratamiento del lupus va a estar dividido dependiendo de la severidad de la enfermedad, en leve, moderado y grave. Y con esta división lo que vamos a tener es, conforme se va incrementando la severidad de la enfermedad, vamos teniendo una mayor cantidad de fármacos que podemos utilizar en este tipo de pacientes. Y además otra de las cosas que se va a observar en esta parte del tratamiento es que a mayor severidad de la enfermedad se van a utilizar más fármacos y a dosis más altas. Siempre tratando y poniendo en la balanza en cuanto a los potenciales efectos adversos de los pacientes y los beneficios del tratamiento. Hablando un poco más en detalle del tratamiento del lupus eritematoso sistémico, me gustaría ilustrar un punto con este esquema en el que de igual manera aparece el tratamiento dividido dependiendo del grado de severidad de la enfermedad, en leve, moderado y grave. Y además de eso tenemos esta otra parte que me gustaría ilustrar, que es en el tratamiento del paciente con lupus eritematoso. Vamos a tener una etapa de tratamiento inicial o de inducción, en donde el objetivo va a ser lograr la remisión de los síntomas
y una etapa posterior que va a ser de mantenimiento, que está principalmente dirigida en el tratamiento a largo plazo del paciente y que tiene como principal objetivo la reducción del riesgo de brotes en los pacientes. Como se pueden dar cuenta, hay algunos fármacos que se comparten en los tres grupos de tratamiento. Sin embargo, podemos observar, además de que se agrega a la lista más número de fármacos, que en algunos fármacos que se repiten hay un incremento en las dosis que se pueden utilizar dependiendo de la severidad de los pacientes. Y en todos los pacientes en el tratamiento a largo plazo, el objetivo se va a mantener como el mismo, que va a ser el reducir o detener el uso de las drogas, a excepción de la hidroxicloroquina, cuando se logre una remisión estable. En cuanto a las recomendaciones de la monitorización del tratamiento del paciente con lupus, tenemos que en caso de enfermedad activa se recomienda la monitorización cada 1 o 3 meses, esto para checar y cerciorarse de algunos efectos adversos potenciales de los fármacos, la actividad de la enfermedad y algunas otras posibles comorbilidades que pueden llegar a presentarse en estos pacientes. En pacientes con enfermedad estable de actividad baja o en remisión, la monitorización de los pacientes se puede hacer en periodos de tiempo más prolongados que van desde los 6 hasta los 12 meses. Tanto en los pacientes con enfermedad activa como en los pacientes con enfermedad de baja actividad o en remisión, lo que se recomienda para la monitorización es el chequeo de la tensión arterial, el examen general de orina o el uroanálisis, las pruebas de función renal, los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los niveles de complemento, una biometría hemática y las pruebas de funcionamiento hepático. En cuanto a la presencia o ausencia de los anticuerpos antifosfolípido, se recomienda revisarlos al momento del diagnóstico y en caso de ser negativos, se recomienda monitorizarlos o reevaluarlos previo a un estado que ponga en riesgo al paciente, como es un embarazo o una cirugía. Y en cuanto al embarazo en específico, se recomienda la monitorización de los anticuerpos anti-RO y anti-LA, esto por el riesgo que conllevan de el lupus neonatal. Ahora sí, ya adentrándonos más en cuanto a las recomendaciones del tratamiento del lupus, comenzamos con esta parte de las recomendaciones en el lupus leve o con actividad leve, en donde, como les mencionaba al principio, uno de los principales actores dentro del tratamiento de estos pacientes va a ser la hidroxicloroquina, que como ya sabemos pertenece al grupo de los antimaláricos y está recomendada en todos los pacientes con lupus. Una de las características que lo hace ser de elección es que es compatible con el embarazo y la lactancia. Los posibles efectos adversos que se pueden llegar a presentar son la toxicidad retiniana, que se presenta aproximadamente en el 10% de los pacientes que tienen un uso prolongado mayor a 20 años. Y esta toxicidad retiniana va a depender de algunas condiciones, como lo son la duración del tratamiento, la dosis, la presencia o no de enfermedad renal crónica y la enfermedad retiniana preexistente. En el caso de los antimaláricos, otra de las posibles opciones son la cloroquina o la quinacrina. La quinacrina tiene una característica que es que tiene un muy bajo potencial de toxicidad retiniana. Sin embargo, la literatura menciona que la accesibilidad de este fármaco es limitada, por lo que no es tan recomendado como lo es la hidroxicloroquina. Y la otra que les comentaba, que es la cloroquina, tiene un mayor riesgo de toxicidad retiniana, por lo que se reserva su uso para ciertas condiciones, como lo son poca accesibilidad a la hidroxicloroquina o alguna contraindicación para el uso de la primera. En caso de disfunción renal se debe ajustar la dosis en estos pacientes, y esto, además de para lograr un efecto adecuado, también lo vamos a hacer para reducir el riesgo de efectos adversos. Otro de los fármacos que se utilizan dentro del tratamiento del lupus con actividad leve son los glucocorticoides. Estos,
como veremos más adelante, son utilizados al igual que la hidroxicloroquina en el tratamiento del lupus, tanto leve, moderado como grave. Van a proveer un rápido alivio de síntomas y la dosis va a depender de la gravedad de la enfermedad. Veremos más adelante que se pueden utilizar dosis altas intravenosas para la enfermedad aguda con afección orgánica, incluyendo la afección renal, como veremos también más adelante. Una de las peculiaridades con los glucocorticoides es el potencial de efectos adversos en los pacientes. Se menciona que uno de los más comunes es el daño orgánico irreversible, y en este caso eso está directamente relacionado con la dosis, por lo que se recomienda que si no se va a utilizar los glucocorticoides solo por un corto periodo de tiempo, es decir, se planea utilizarlos como terapia de mantenimiento, la recomendación es mantener una dosis por debajo de los 7.5 miligramos al día, esto para reducir el potencial de riesgos adversos. En cuanto a las recomendaciones, como les mencionaba, lo que se trata es mantener una dosis mínima efectiva, mucho más en caso de que se trate de una terapia a largo plazo con glucocorticoides. Otra de las recomendaciones es el uso de los pulsos de metilprednisolona. ¿Y esto por qué va a ser? Porque va a permitir que de manera inicial se puedan dar dosis bajas y con esto facilitar la disminución gradual de los glucocorticoides una vez que se ha logrado la remisión de los síntomas. Además, como veremos más adelante, otra de las opciones terapéuticas que se tiene es el uso de otros inmunosupresores, y se recomienda el uso temprano de estos para que pueda comenzar a disminuirse la dosis de glucocorticoides utilizadas lo más rápido posible, y así con esto disminuir el riesgo de efectos adversos. En cuanto a los AINES, en realidad la literatura respecto a estos medicamentos es limitada. Hasta el momento solamente hay recomendaciones del uso de los AINES en la enfermedad leve y solamente como un apoyo para el control de los síntomas. Además deben evitarse en caso de involucro renal por el riesgo de lesión renal aguda, y además no son recomendados en el embarazo. Otro de los agentes que se puede utilizar en el tratamiento de el lupus leve es el metotrexate, y este vamos a tener que hay algunas recomendaciones que son contrariadas. Por una parte, las guías de la EULAR nos van a mencionar que el uso del metotrexate va a ser únicamente en caso de que haya habido un curso previo de glucocorticoides e hidroxicloroquina que no controló los síntomas. Sin embargo, las guías de la Sociedad Británica de Reumatología recomiendan que se puede utilizar como una terapia de primera línea en caso de que haya actividad articular o cutánea. En el caso del metotrexate se debe tener cierto cuidado con este, ya que hay riesgo de toxicidad si hay nefritis lúpica o algún daño renal previo, y además se tiene que tener especial cuidado porque este fármaco posee algunas características teratogénicas, por lo que deberá evitarse en mujeres que deseen embarazarse a corto plazo o que estén embarazadas. Y como les mencionaba anteriormente, es de utilidad el metotrexato porque facilita la disminución y la retirada de los glucocorticoides. En cuanto a las recomendaciones del lupus eritematoso sistémico moderado, tenemos las mismas recomendaciones que se utilizan para el lupus leve, más la característica de que aquí se van a utilizar dosis más altas de prednisolona o metilprednisolona vía intravenosa. En este grupo de pacientes vamos a tener que se van a agregar algunos inmunosupresores como lo son la azatioprina, el mofetilmicofenolato, la ciclosporina, la
y otros inhibidores de calcineurina en caso de que se presente enfermedad articular, cutánea, serositis o citopenias y que no sea suficiente con el tratamiento con hidroxicloroquina. Como veremos más adelante, ya a partir de esta clasificación de los pacientes moderados empiezan a tener un poco de participación los agentes biológicos, los anticuerpos monoclonales, en específico el belimumab o el rituximab. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de ellos. En cuanto a los fármacos inmunosupresores, uno de los más utilizados en los pacientes con lupus eritematoso sistémico moderado es la azatioprina. Este se ha demostrado su efectividad en la prevención de brotes y en la facilidad para ayudar al médico a la reducción de los glucocorticoides. Tiene la característica que puede utilizarse en embarazadas y en la lactancia. Esta característica es muy especial porque lo va a distinguir de algunos otros como lo son el metotrexate, los inhibidores de calcineurina, la ciclofosfamida, etc. El detalle con estos es que la efectividad se va a poder ver hasta un periodo de 3 meses, por lo que tiene que informarse al paciente sobre esto para que no descontinúe el tratamiento por no ver mejoría. Y además es por esto que nos vamos a apoyar de otros fármacos como lo son la hidroxicloroquina o los glucocorticoides hasta que se haya logrado ver los resultados con la azatioprina. Otros que son los inhibidores de la calcineurina como lo son la ciclosporina y el tacrolimus tienen la característica de que no van a causar mielosupresión. Vamos a ver esto más adelante, pero esto va a ser muy útil en las citopenias presentes en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y en cuanto a la ciclosporina, no respecto al tacrolimus, pero la literatura menciona que pueden llegar a utilizarse en embarazadas. Otro de los medicamentos que no están del todo estudiados en pacientes con lupus eritematoso sistémico es el uso de la leflunomida, que la literatura menciona que va a utilizarse en pacientes refractarios al tratamiento con metotrexate, azatioprina, mofetilmicofenolato e inhibidores de calcineurina si es que no hay ciclofosfamida o alguno de los agentes biológicos como lo van a ser el rituximab y el belimumab. En cuanto a los agentes biológicos, como les comentaba al inicio de esta sección, van a tener mayor participación dentro de este grupo de pacientes. El primero que tenemos de ellos es el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal que se va a unir a la proteína activadora de linfocitos B, en específico a la soluble, y con esto va a lograr controlar los síntomas y la actividad del lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, en cuanto al uso de los agentes biológicos, la literatura, en específico de la Sociedad Británica de Reumatología, menciona que los agentes biológicos, tanto para la enfermedad renal como para la enfermedad extrarrenal, deben dejarse como últimas opciones una vez que no se logró una remisión con el uso de inmunosupresores o con otros fármacos más comúnmente utilizados debido a los potenciales efectos adversos de los agentes biológicos. Como les comentaba, el belimumab va a tener actividad en la enfermedad extrarrenal no controlada, tanto en la enfermedad cutánea, en la musculoesquelética y en la serológica. La guía de la Euler recomienda que se utilice en pacientes que cumplan alguna de estas características, que no hayan logrado controlar la enfermedad, aún con dosis de prednisona mayores a 7.5 miligramos por día, en pacientes que persisten con una clasificación SLEDAI mayor a 10 o en pacientes que persisten con actividad serológica con el tratamiento con otros agentes inmunosupresores. En cuanto al rituximab,
Solo se recomienda en pacientes con enfermedad grave, ya sea renal o extrarrenal, y que haya sido refractaria a otros inmunosupresores y al belimumab. Eh, en esta parte también hay un poco de disyuntiva entre las recomendaciones de las guías, ya que las guías de la EULAR mencionan que debe haberse utilizado y haber fallado al menos un inmunosupresor antes de utilizar el rituximab, excepto en casos en los que se presente anemia hemolítica o trombocitopenia grave, a diferencia de las recomendaciones de la Sociedad Británica de Reumatología, donde recomiendan que se utilice el rituximab si persiste un SLEDAI mayor a 6 y además hubo un fallo de más de 2 inmunosupresores, siendo alguno de estos, al menos, el mofetilmicofenolato o la ciclofosfamida. Además que el rituximab debe evitarse en el embarazo, característica que lo va a diferenciar de algunos otros agentes que ya he mencionado anteriormente. Finalmente, en cuanto a las recomendaciones del lupus eritematoso sistémico grave, tenemos que una vez que el paciente ha llegado presenta actividad grave, se necesitan hacer evaluaciones adicionales para excluir otras etiologías de la actividad, como lo pueden llegar a ser algunas infecciones. En ese tipo de pacientes, de igual manera, vamos a ver que son actores del tratamiento la metilprednisolona o las dosis altas de prednisolona para inducir la remisión. Aquí ya tenemos algunos fármacos de los que no habíamos hablado tanto anteriormente, como lo van a ser el mofetilmicofenolato y la ciclofosfamida, y en este grupo de pacientes en específico van a tener más peso los agentes biológicos como el belimumab y el rituximab, y aquí vamos a tener una estrategia terapéutica que no se había mencionado en los otros dos grupos de tratamiento, que va a ser la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa, que va a tener algunas recomendaciones en específico y que no está del todo estudiada, pero vamos a hablar un poco más adelante. En cuanto a los glucocorticoides, como les mencionaba anteriormente, van a utilizarse en la inducción de la remisión. Esto debido a que en la enfermedad grave lo que se trata es lograr una remisión lo más rápido posible para evitar el daño orgánico, por lo que se van a utilizar dosis altas de glucocorticoides que no son de elección para el tratamiento a largo plazo. Como les mencionaba anteriormente, son útiles los pulsos de metilprednisolona. Esto lo he venido mencionando desde el principio de la presentación, y vamos a tener que estos pulsos de metilprednisolona permiten dar dosis bajas de inicio y una disminución gradual de los glucocorticoides. También va a tener presencia aquí la azatioprina, que como les mencionaba inicialmente, te va a dar principalmente en mujeres embarazadas o con deseos de embarazarse. Y aquí ya tenemos este otro fármaco del que no les había mencionado antes, que va a ser la ciclofosfamida, que es un fármaco que pertenece a la familia de los alquilantes y que va a ser útil en enfermedad orgánica, renal, cardiopulmonar o neurológica. Y solo debe utilizarse como rescate en enfermedad sin manifestaciones orgánicas mayores, esto debido a sus efectos adversos. El principal efecto adverso y del que más se hace énfasis en la bibliografía es el efecto gonadotóxico y el efecto teratogénico. Se menciona en la bibliografía que la ciclofosfamida es capaz de generar esterilidad permanente en los individuos a los que se les administra este fármaco, por lo que deberá evitarse en pacientes que sean muy jóvenes o que tengan paridad insatisfecha. En el caso de las mujeres, el uso concomitante de análogos de GnRH se menciona en la bibliografía que es útil para evitar que se disminuya mucho la reserva ovárica, o como otra de las posibilidades se le puede ofrecer a la paciente la criopreservación de óvulos. También una de las características de este fármaco es que la presentación oral se asocia con cáncer de vejiga, no siendo así la presentación intravenosa. En cuanto al mofetilmicofenolato, que pertenece a la familia de los inhibidores de la síntesis de purinas,
vamos a tener que tiene eficacia tanto renal y no renal, al igual que la ciclofosfamida. Tiene una eficacia superior a la azatioprina, sin embargo tiene esta característica de presentar efectos teratogénicos, por lo que no va a ser compatible ni con el embarazo, ni con la concepción, ni con la lactancia. Por último, tenemos la presencia de nuevo de los agentes biológicos, que básicamente tienen las mismas recomendaciones y las mismas indicaciones de tratamiento que he mencionado previamente, que es el fallo de otros dos inmunosupresores o un inmunosupresor, dependiendo de la literatura, en el control de los síntomas y una persistencia de la actividad de la enfermedad. Aquí las otras dos estrategias terapéuticas en las que se hace énfasis es en el uso de la inmunoglobulina intravenosa y en la plasmaféresis. En específico, estas dos intervenciones no han sido del todo estudiadas en pacientes con lupus eritematoso y la evidencia que se encuentra hasta el momento es bastante limitada. En el caso de la inmunoglobulina intravenosa se ha visto una efectividad bastante significativa en pacientes con citopenias refractarias, con púrpura trombocitopénica trombótica y con una variante del síndrome antifosfolípido, que es la variante catastrófica. Tiene la característica de que puede utilizarse en el embarazo y en pacientes con infección, a diferencia de otros inmunosupresores que no son recomendados en estas condiciones. Y hasta el momento de la bibliografía que hay sobre la inmunoglobulina intravenosa, lo que recomiendan son los regímenes de dosis altas, son los que han tenido efectos benéficos, pero tiene la característica de tener potencial nefrotóxico en los pacientes que tienen afección renal o que ya sea por nefritis lúpica o por alguna otra lesión renal previa. Y en cuanto a la plasmaféresis, tiene algunas indicaciones compartidas con la inmunoglobulina intravenosa, como lo van a ser las citopenias, la púrpura trombocitopénica trombótica y la enfermedad grave refractaria. O en este caso agregamos también si hay contraindicaciones para el tratamiento convencional, como lo son el embarazo, la lactancia o alguna condición que contraindique el uso de los inmunosupresores antes mencionados. A partir de aquí vamos a hablar sobre el tratamiento y las recomendaciones de lupus eritematoso sistémico dependiendo de las manifestaciones clínicas que se presenten, comenzando con las manifestaciones cutáneas. En cuanto a las recomendaciones cutáneas, como les mencionaba al inicio, una de las recomendaciones más importantes son la protección ultravioleta con un bloqueador solar con factor de protección solar de al menos entre 30 y 50, el cese del hábito tabáquico, y en cuanto al tratamiento farmacológico vamos a tener que como primera línea vamos a tener a los agentes tópicos. Esto lo voy a explicar mejor con este algoritmo de tratamiento de las manifestaciones cutáneas, que es de la Academia Europea de Dermatología. Y en este tenemos estas dos distinciones, ya sea que se presente enfermedad localizada o enfermedad diseminada. En ambos va a ser de utilidad la terapia tópica. Sin embargo, en aquellos pacientes que solamente tienen la enfermedad localizada se va a detener hasta aquí el algoritmo, y si se obtiene una respuesta se va a mantener con eso, a diferencia de los pacientes que tienen enfermedad diseminada, donde la terapia tópica se va a acompañar del uso de hidroxicloroquina y de esteroides sistémicos. En caso de que no se logre una respuesta con el uso de hidroxicloroquina, se va a pasar a otro inmunosupresor, que va a ser el metotrexate. En caso de que se logre respuesta, hasta ahí termina el algoritmo, pero en caso de que no, se van a utilizar algunos otros fármacos, como lo son la dapsona o los retinoides, que en caso de no conseguir una buena respuesta, va a ser necesario pasar a un inmunosupresor más agresivo, como lo va a ser el mofetilmicofenolato o el ácido micofenólico, que es una variante del mismo.
Esto es básicamente lo mismo que les mencionaba. El uso de los agentes antimaláricos o de los glucocorticoides sistémicos va a variar dependiendo de si la enfermedad es localizada o diseminada. Posteriormente se puede hacer uso del metotrexato y como alternativas tenemos estos otros. Aquí, como les mencionaba en la parte de los agentes biológicos, tanto el rituximab como el belimumab tienen actividad en las manifestaciones cutáneas. Sin embargo, en específico en cuanto al rituximab, se tiene algunas limitaciones en el tratamiento del lupus cutáneo crónico. Uno de los fármacos que también se menciona en la bibliografía es el uso de la talidomida. Sin embargo, se menciona que solamente debe dejarse como terapia de rescate en caso de que todo lo demás falle, debido a sus potenciales efectos teratogénicos, neuropáticos, etc. En cuanto a la enfermedad neuropsiquiátrica, tenemos que el principal obstáculo es el determinar cuál es el mecanismo de daño neuropsiquiátrico. En este podemos tener principalmente dos, que va a ser el daño inflamatorio y el daño embólico trombótico isquémico, ya que dependiendo del mecanismo de daño que sea el causante de los síntomas neuropsiquiátricos, va a ser el tratamiento de elección. En el caso del mecanismo inflamatorio, de elección va a ser el uso de glucocorticoides o otros agentes inmunosupresores, y en caso de un mecanismo embólico, trombótico o isquémico, se tiene que buscar intencionadamente la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, y en caso de presentarse se puede hacer uso de la terapia con anticoagulantes o con antiagregantes plaquetarios. Una de las características más importantes de la enfermedad neuropsiquiátrica es que se menciona en la literatura que la mayoría de las veces no se logra distinguir el mecanismo de daño, o sí se logra distinguir, pero se encuentra con un mecanismo de daño mixto, por lo que la combinación de ambos tratamientos suele ser la ideal en este tipo de pacientes. En cuanto a la enfermedad hematológica, las dos manifestaciones en las que más se hace énfasis en la literatura son la trombocitopenia autoinmune y la anemia hemolítica autoinmune. En ambas el tratamiento de primera línea va a ser los glucocorticoides más un agente inmunosupresor. En este caso los glucocorticoides se van a dar en dosis altas y el agente inmunosupresor puede ser azathioprina, mofetilmicofenolato y la ciclosporina. Y como les comentaba hace un momento, en la enfermedad hematológica toma mucha importancia la inmunoglobulina intravenosa y los agentes biológicos que van a utilizarse en caso de que no se responda a la terapia con glucocorticoides o con inmunosupresores, o en caso de que haya alguna contraindicación para este tratamiento, como lo puede ser el embarazo. Tanto los agonistas de trombopoyetina o la esplenectomía en los pacientes con lupus solamente están indicados como última opción y en realidad no forman parte de los tratamientos de primera o segunda línea. En cuanto a las comorbilidades presentes en los pacientes con lupus, de las más comunes es la presencia de síndrome antifosfolípido o de anticuerpos antifosfolípidos, en donde se puede dar aspirina a bajas dosis como profilaxis de trombosis. En esta parte la literatura es un poco confusa sobre si recomendar o no recomendar en todos los pacientes con presencia de síndrome antifosfolípido o de anticuerpos antifosfolípidos, por el riesgo que conlleva el uso de la aspirina de sangrado gastrointestinal, por lo que en la literatura se recomienda que en los que sí está 100% indicado son en los pacientes que tienen un perfil de alto riesgo, que se define como una triple positividad para los anticuerpos antifosfolípidos, la presencia de anticuerpo lúpico y la anticardiolipina en títulos altos. Otros anticoagulantes que se pueden utilizar en estos pacientes van a ser la heparina de bajo peso molecular, que solamente se va a dar en ciertas situaciones o condiciones que pongan en
que eleven el riesgo de trombosis, como los van a hacer en el postoperatorio o en el embarazo. Otra de las comorbilidades más comunes en los pacientes con lupus eritematoso sistémico van a ser las infecciones, y en este caso pueden deberse tanto al mismo efecto inmunosupresor de la enfermedad como a la inmunosupresión dada por los fármacos. En este caso, los factores asociados con mayor riesgo son fármacos como lo son las altas dosis de glucocorticoides, el mofetilmicofenolato, el rituximab y la ciclofosfamida, la actividad elevada de la enfermedad, una leucopenia severa y el involucro renal. En cuanto a las infecciones, vamos a tener que la estrategia más importante de tratamiento va a ser la prevención primaria y secundaria, como lo son la vacunación. En específico, para estos pacientes se recomienda la vacunación contra influenza estacional y la vacuna contra neumococo, tanto la 13 valente como la 23 valente. En estos pacientes van a ser útiles, de preferencia se recomienda la combinación de ambas. Y el diagnóstico oportuno de sepsis en estos pacientes va a ser muy importante, ya que la detección oportuna de las infecciones sistémicas en estos pacientes mejora el pronóstico y la sobrevida. Otra de las comorbilidades muy comunes en este tipo de pacientes es la enfermedad cardiovascular, y aquí es donde toma principal énfasis parte de los tratamientos adicionales que les mencionaba al inicio, como van a ser el ejercicio, el cese del hábito tabáquico, el control de los lípidos, el control de la glucosa. Esto es debido a que los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico per se tienen un riesgo cardiovascular elevado. Es por eso que en estos pacientes está recomendado el uso de aspirina en dosis bajas en caso de tener algún otro factor de riesgo cardiovascular. El uso de estatinas no está recomendado en todos los pacientes, ya que no se ha observado un efecto significativo, y lo que sí se recomienda es el cálculo del riesgo cardiovascular mediante la escala SCORE en estos pacientes y el estricto control de los factores de riesgo cardiovascular. En esta parte regresamos a la tabla que les puse al principio, ahora que ya he explicado algunas de las pautas de tratamiento de los pacientes dependiendo de la clasificación de la actividad. Pues vamos a hacer una breve recapitulación. Como recordarán, en los pacientes con actividad leve, los fármacos indicados son los glucocorticoides en bajas dosis para inducir la remisión de los síntomas, la hidroxicloroquina en caso adicional a en caso de que no se logre una remisión de los síntomas, se puede adicionar algún otro medicamento como el metotrexate, y el uso de los AINES, que va a ayudar para la disminución de los síntomas en estos pacientes. Finalmente, en estos pacientes, la terapia de mantenimiento puede estar basada en estos tres fármacos, que van a ser la prednisolona, la hidroxicloroquina y el metotrexate. Las guías recomiendan que el tratamiento de mantenimiento de elección es el uso de hidroxicloroquina, debido a al menor potencial de efectos adversos comparados con los glucocorticoides, pero que en caso de que se decida utilizar los glucocorticoides como terapia de mantenimiento, deberán ser con una dosis baja, es decir, una dosis por debajo de 7.5 miligramos al día. En el caso de la actividad moderada, lo mismo, tenemos la prednisolona o la metilprednisolona como agentes de inducción de la remisión en estos pacientes, que se puede acompañar de azatioprina, metotrexato, mofetilmicofenolato, ciclosporina e hidroxicloroquina. Como verán, aquí va a variar dependiendo de las características de los pacientes, es decir, pacientes que estén embarazadas o que deseen embarazarse en un futuro cercano, va a ser de utilidad algunos fármacos como la azatioprina. En otros pacientes puede ser útil el uso de metotrexate o de mofetilmicofenolato, dependiendo también de la disponibilidad de los medicamentos.
También de elección en este tipo de pacientes va a ser la hidroxicloroquina. Finalmente, como terapia de mantenimiento, tenemos una mayor variedad de los fármacos. Lo mismo, en caso de que se decida utilizar las glucocorticoides como terapia de mantenimiento, se recomienda que las dosis sean bajas, el uso de azathioprina, de metotrexato y de mofetilmicofenolato. En los pacientes con actividad moderada a severa, los fármacos que más se recomiendan para la terapia este, de mantenimiento, son el uso de la hidroxicloroquina, el metotrexato y los glucocorticoides en bajas dosis. Esto por la menor cantidad de efectos adversos comparados con algunos otros fármacos como el mofetil-micofenolato o la ciclosporina. Y finalmente en la parte de los pacientes con actividad severa tenemos lo mismo, solamente que en este caso se va a agregar en este tipo de pacientes, aunque no lo mencionen aquí en la tabla, el uso de algunas estrategias terapéuticas como lo van a hacer el uso de agentes biológicos que también se pueden llegar a utilizar desde este grupo de pacientes, pero que toman muchísima más importancia en los pacientes con actividad grave, y en el uso de la inmunoglobulina intravenosa y de la plasmaféresis. Finalmente, y ya para terminar, solamente voy a hacer una breve mención del tratamiento de los pacientes con nefritis lúpica. En este caso también comenzamos estableciendo los objetivos de tratamiento, que inicialmente es lograr la remisión parcial y posteriormente la remisión completa. La remisión parcial como tal se va a definir como una reducción de más del 50% en la proteinuria, con el objetivo de llevarla a un rango subnefrótico, además de una creatinina sérica que esté dentro del 10% por encima del basal. En el caso de la remisión completa, vamos a tener que el objetivo es obtener una proteinuria menor a 500 miligramos por cada 24 horas y las mismas metas de la creatinina sérica. En este caso, la literatura menciona que la diferencia entre la remisión parcial y la remisión completa es que la remisión completa suele tomar más tiempo para lograrla. Se habla de un tratamiento de entre 12 a 24 meses, a diferencia de la remisión parcial, que se logra con menos tiempo. En cuanto a las medidas generales del tratamiento, todos los pacientes que presenten actividad renal deberá darse hidroxicloroquina, vigilando esta parte que comentaba al inicio de la presentación del control de la dosis conforme varía la función renal. Además, en todos los pacientes que presentan proteinuria mayor a 0.5 gramos por cada 24 horas, se van a beneficiar de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso mediante el uso de los IECAs o de los ARAs. Ambos van a estar contraindicados en el embarazo. Otra de las medidas que se utilizan en este tipo de pacientes es el control de la tensión arterial, que ya va a estar siendo apoyado por el uso de los IECAs o ARAs, pero que puede complementarse con el uso de bloqueadores de canales de calcio, y que va a tener como objetivo lograr metas tensionales por debajo del 130-80 milímetros de mercurio, además del uso de estatinas en caso de que las lipoproteínas de baja densidad se encuentren por encima de los 100 miligramos por decilitro. El tratamiento va a estar basado en la clasificación histológica, y tenemos que para la clase 1 y 2 no van a requerir un tratamiento inmunosupresor como tal, solamente se van a beneficiar de las medidas generales que mencionaba anteriormente. En cuanto a la clase 3 y 4, van a requerir una terapia agresiva con glucocorticoides e inmunosupresores, y aquí podemos tener algunas variantes. Hay en caso de que se presente un paciente con una combinación de clase 5 con la clase 3 o 4, va a recibir la misma terapia que recibiría la clase 3 o 4, pero en caso de que se presente únicamente con actividad con clasificación en clase 5, va a requerir un tratamiento diferente.
Además, se menciona en la literatura que los pacientes que ya están en clase 6, es decir, que ya tienen esclerosis avanzada, ya el tratamiento inmunosupresor ya no va a ser una prioridad. Ya en este tipo de pacientes lo ideal es la preparación para la terapia de reemplazo renal y en lugar del tratamiento inmunosupresor, perdón. En cuanto a los pacientes con clasificación 3 y 4, el tratamiento de primera elección va a ser el mofetil-micofenolato o la ciclofosfamida intravenosa apoyada con glucocorticoides. En el caso del mofetil-micofenolato es uno de los que mejor perfil de efectos adversos se ha observado, a diferencia de la ciclofosfamida, como les mencionaba anteriormente, por sus efectos gonadotóxicos y teratogénicos. En el caso de los pacientes hispanos o afroamericanos se va a preferir el uso del ácido micofenólico, y en el esquema del tratamiento con mofetil-micofenolato es una terapia de inducción por 6 meses y después una dosis de mantenimiento a baja dosis por 3 años. En el caso del uso de la ciclofosfamida, se pueden utilizar dos esquemas, que es el de dosis baja, que es 500 miligramos intravenosos cada 2 semanas por 6 dosis, seguido de un mantenimiento ya sea con azatioprina o con mofetil-micofenolato, o un esquema de dosis alta que va a ser de entre 500 y 1000 miligramos por metro cuadrado una vez al mes por 6 dosis, seguido de un mantenimiento igual con azatioprina o con mofetil-micofenolato. La literatura menciona que uno de los esquemas que se ha intentado utilizar recientemente es el pulso de glucocorticoides, que va de entre 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona diarios por 3 aplicaciones, seguido de una terapia de mantenimiento con glucocorticoides a la dosis mínima efectiva. Sin embargo, no hay tanta evidencia aún al respecto. En cuanto a los pacientes que tienen una combinación de la 5 con la 3 y la 4, más la presencia de semilunas o de medias lunas celulares, el tratamiento va a ser de igual manera el uso de ciclosporina o mofetil-micofenolato con pulsos de glucocorticoides a dosis altas e iniciación de glucocorticoides orales. Como se podrán dar cuenta, el tratamiento es bastante similar al tratamiento de los pacientes que están en clase 13 o 4. Y pues esto es importante porque la presencia de las semilunas indica un peor pronóstico aún cuando se establece el tratamiento adecuado. En los pacientes que presentan únicamente clase 5, en la clasificación histológica, el tratamiento es prednisona más mofetil-micofenolato. En este caso también se establece un periodo de inducción y después un periodo de mantenimiento. En cuanto a la terapia de mantenimiento para todos los pacientes con nefritis lúpica, va a ser básicamente con dos, ya sea con la azatioprina o con el mofetil-micofenolato. Y como recomendaciones para los pacientes que no responden a la inducción, están ya sea que se haya utilizado primero la ciclofosfamida, cambiarlo a mofetil-micofenolato, o al revés, con la adición de los pulsos de glucocorticoides por 3 días. Además, en estos pacientes que no respondieron al tratamiento con estos inmunosupresores, se puede hacer uso del rituximab, que va a tener como indicaciones el fallo al tratamiento o el empeoramiento en los 6 meses de la inducción. Y finalmente, otra de las alternativas que ha sido hasta el momento poco estudiada en estos pacientes es el uso de el tacrolimus, que igual es un inhibidor de calcineurina. Y por mi parte sería todo. Espero les haya gustado la exposición y muchas gracias.